Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, suplicamos y rogamos que estés con nosotros, nos ayudes, dirígenos, Señor, en tu palabra y te rogamos que estés de principio a fin en medio de nosotros y nos dirijas con tu Santo Espíritu. Sé nuestro Maestro a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. La adoración celestial. Habíamos estudiado todo este tiempo desde el capítulo 1 de Apocalipsis que el mismo Señor está revelando el acontecimiento de las 7 iglesias. Vamos a ver este capítulo 4. Dice así: Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, vamos a analizar aquí este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, después de esto, dice. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Juan. Está contando su testimonio el apóstol Juan. Vamos a recordar una vez más que Juan estaba abandonado en la isla de Patmos, en medio del mar Mediterráneo. Fueron sus enemigos, los religiosos de aquel entonces, lo abandonaron para que se muriera ahí. Y él estaba en espíritu, dicen, cuando el Señor le da la revelación. Cuando dice que estaba en el espíritu, significa que está orando, lleno del Espíritu Santo. Está orando, pidiendo al Señor, porque está ahí, para que le ayude. Y el Señor mismo se le presenta y le da las revelaciones de todo el libro de Apocalipsis. Y ya vimos que el Señor le ha dado las revelaciones de lo que va a acontecer a las iglesias. Bueno, estoy hablando que el Señor le dice y le revela lo que va a acontecer. En este caso podríamos decir que no va a acontecer y ha acontecido, porque ya ha pasado el tiempo, está aconteciendo y va a acontecer a las iglesias. ¿Y qué cosa va a acontecer? ¿Qué está aconteciendo? Todo lo que dice respecto a cada mensaje de las 7 iglesias. O sea, ahí está todo lo que iba a acontecer, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en el futuro. Los problemas que va a pasar cada iglesia y está pasando y ha pasado también. Han pasado los que ya se fueron con el Señor. O sea, el asunto se repite. Porque también la Biblia dice en el libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del cielo.
Lo que fue, es ahora y será. Y Dios restaura lo que pasó, dice. No hay nada nuevo. Entonces, el diablo ataca de la misma manera, atacó a la iglesia en el tiempo antiguo, está atacando ahora y va a volver a atacar, a repetir el asunto. Porque no hay otra fórmula, ¿no? Ya Dios lo creó todo. El diablo no es creador. Entonces, ¿por qué Dios permite que el diablo ataque a las iglesias? ¿Por qué? Porque son generaciones diferentes, pues. O sea, en la agenda de Dios tiene que tantas generaciones de vivientes humanos van a vivir en la tierra. Tantas generaciones. ¿Cuántas generaciones son? No sabemos. El Señor lo sabe. Una generación nace, va creciendo, tomando conciencia y recién vamos entendiendo y aprendiendo lo que la gente llama cultura de cada pueblo, conocimientos ancestrales de sus antepasados, en cada región, en cada pueblo. Ahí viene lo bueno y viene lo malo, porque hay generaciones que aprenden lo bueno, aprendieron lo bueno y otras, la mayoría aprende lo malo y enseña lo malo. A su próxima generación enseña lo que sabe, su cultura, lo malo. Por ejemplo, la idolatría. El diablo engañó a los seres humanos adorando a la creación, pero no al creador. ¿Engañó a quién? A las generaciones pasadas. Está engañando ahora a estas generaciones. Y va a engañar en el futuro a las generaciones que se están levantando y están viniendo. O sea, no hay nada nuevo debajo del cielo. Entonces, cuando el Señor dice aquí, después de esto, dice, capítulo 4, después de esto, ¿cuál después de esto? De lo que el Señor le ha mostrado las revelaciones a las 7 iglesias. Vuelvo a repetir, ¿qué está pasando en las 7 iglesias? Hay problemas, diferentes problemas. Todos esos problemas que aparecen en las 7 iglesias se repite en los 7 ministerios alrededor del mundo. O sea, todas las iglesias están pasando por los mismos problemas. El diablo está atacando, atacó y va a atacar de la misma fórmula. Va a utilizar las mismas fórmulas porque son generaciones diferentes. O sea, no es una sola generación. Si fuera una sola generación, entonces ya sabríamos que el diablo ataca de esa manera, nos cuidaríamos, ¿no? Pero sería una sola generación que vive y no muere, ¿no? Pero, ¿de cuántos años se compone una generación? Salmo 90 dice de 70 años. Una generación de 70 años. Los más fuertes viven 80 o un poco más. Es una generación. Bueno, entonces, después de esto, dice, ¿cuál esto? Lo que las revelaciones que ha dado, lo que las iglesias han pasado, están pasando y van a pasar. Y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, el apóstol ve una puerta abierta. La voz primera que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas, dice. ¿Cuál estas? Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuál estas? La que acaba de revelar de las 7 iglesias. Esas son las cosas que acaba de revelar después de estas. O sea, ¿qué cosa va a mostrar? Aquí dice, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono a uno sentado y el aspecto de que estaba sentado
era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, el aspecto del que estaba sentado en el trono. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado, dice. Y el aspecto en el que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Bueno, aquí el Señor le muestra al apóstol el trono del mismo Dios. Y había un hombre sentado en ese trono. Es lo mismo que el Señor le muestra al profeta Ezequiel. Es el mismo trono. Si ustedes analizan y leen en el libro de Ezequiel, ahí aparece que Dios le muestra al profeta, le muestra el trono del Señor. Vamos a ver. También le muestra que en ese trono había un anciano de días, dice. Un anciano, o sea, un ser, como si fuera un anciano, un ser humano, un anciano, sentado en ese trono. Y habían también querubines que cargaban al Señor en su trono. Bueno, aquí también el Señor le muestra al apóstol Juan un hombre sentado en el trono. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante al jaspe, o sea, una piedra preciosa, y otra piedra cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. ¿Por qué decimos que aquí era el Señor, el Creador? Porque más adelante lo dice, y una señal de que es el Creador está el arco iris. Ese arco iris que Dios le dio a Noé después del diluvio y como una señal del pacto. Dios hizo un pacto con el ser humano. Dijo, ya no destruiré al ser humano con agua. Y ese arco iris lo puso, dice, en las nubes, en las nubes. Por eso cuando llueve hay una tempestad, después sale el sol y aparece el arco iris. Ahí nos recuerda el Señor de que Él prometió ya no destruir la tierra con destruir a humanos con el agua. Bueno, ahí se ve el arco iris, el pacto que el Señor hizo. Por eso sabemos que es el Creador. También dice, había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 ancianos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Ahí está también, alrededor del trono del Señor hay 24 tronos, 24 tronos, y hay 24 ancianos. Vamos a ver qué más hacen estos ancianos.
Los ancianos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, se aparecen reyes, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ojo, es el trono del Señor. Del trono del Señor salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está. Otra vez menciona los 7 espíritus de Dios que están repartidos en la tierra. Los 7 ángeles son los 7 espíritus de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia tal. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Por eso el Señor se ve que en su mano derecha lo tiene las 7 lámparas, que son los 7 ángeles. Otra vez aquí aparecen que están alrededor del trono del Señor. Exacto lo que Cristo dijo, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros. Exacto lo que dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Exacto lo que menciona que el Señor es la cabeza de la iglesia. O sea, que con esto también concuerdan las palabras que el Señor dijo: no les dejaré huérfanos. El que recibe a mí, recibe al que me envió, recibe al Espíritu Santo. El que abre la puerta de su corazón, entraremos, cenaremos yo y mi Padre con él, dice. Exactamente somos templo del Espíritu del Señor. Las iglesias, las 7 iglesias que hay alrededor de la tierra, son los templos del Señor. Y el Señor, como dice en otro lugar, los cielos de los cielos no le pueden contener. O sea, el Señor es omnipresente, omnipotente. Está en todas partes, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo escudriña. O sea que para Dios no hay nada escondido, porque Él es el creador. Entonces, aquí vemos el trono de nuestro Padre Creador. ¿Por qué decimos nuestro Padre? Porque Cristo dijo que era nuestro Padre. Voy al trono de mi Padre y vuestro Padre, dijo el Señor. Cuando enseñó el Padre Nuestro, también dijo que debemos orar comenzando: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo: recen y digan: Madre nuestra que estás en tal lugar de la tierra, o Padre nuestro que estás allá colgado en el templo tal, en la tierra, en el lugar tal. No dijo. Nuestro Padre está en los cielos, tercer cielo. Cristo lo dijo en el Padre Nuestro. Cuando ores, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué pasa si yo digo: Padre nuestro que estás allá en el templo tal, allá en la peña tal? No, pues ese será un ídolo que está ahí. Sería idólatra, pues, ¿no? Y si yo digo: no, ese es Dios, ese Dios representa a Dios, es un ídolo. Porque está dicho en Éxodo 20: no te harás imagen de lo que estás en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Está Dios. El Señor dice que no le hagan imagen. Bueno, volviendo aquí, dice que alrededor del trono estaban 24 tronos, y en esos tronos estaban sentados 24 ancianos con vestiduras blancas, y esos ancianos tenían coronas de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son esos ancianos y qué función cumplen? ¿A quién representan esos ancianos? Bueno, la Biblia más adelante va a decir que esos ancianos dan acción de gracias, alabanzas al Señor continuamente. Como que esos son, porque tienen corona de oro, como que son reyes
que están alabando, glorificando a Dios, están reconocen ellos que el Señor va a juzgar a los terrícolas, a los terrestres, que el Señor va a venir a juzgar, o sea que hay un tiempo. Reconocen, vamos a seguir leyendo, dice así, versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Alguien dirá, ¿por qué salían relámpagos, truenos y voces? Salían relámpagos, truenos y voces. En alguna parte de la Biblia dice que la voz del Señor es como un trueno que se escucha en la tierra, así es la voz del Señor. Cuando el Señor hablaba desde el cielo a través de los ángeles en el monte Sinaí, o sea, no vamos a pensar que el Creador se sentó ahí en el monte Sinaí para hablar con Moisés, no. La Biblia dice que hablaba desde el cielo a través de los ángeles. El Señor hablaba desde el cielo de su trono y los ángeles reproducían la voz del Señor, porque dice que hablaba a través de los ángeles. ¿Y por qué no el Señor no vino a descender al monte Sinaí? Dirá alguien. La Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y cuando el Señor aparezca su rostro, todo el universo se va a quemar, incluyendo la tierra. Porque Dios es fuego consumidor. Todo se va a quemar. Entonces el Señor no necesitaba venir personalmente al monte Sinaí para hablar con Moisés, hablar con un humano. No necesita el Señor está sentado en su trono y ahí puede hablarnos a cada uno de nosotros por visiones, revelaciones, sueños. Porque personalmente Dios es fuego consumidor, seríamos consumidos totalmente con fuego de Dios. Claro, pues, ¿cómo vamos? Ni siquiera podemos acercarnos al Señor por su gloria, porque Él es fuego, pues, ¿no? Bueno, volviendo aquí, dice que del trono del Señor salen relámpagos, truenos y voces. También hay 7 lámparas que arden y son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes de ojos delante y detrás. Ojo, aquí aparecen alrededor del trono 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Vamos a ver cómo son estos seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. También lo dice eso Ezequiel. El primer ser viviente era como un león, su aspecto era como león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, no dice rostro de hombre, o sea, semejante al hombre. Alguien dirá, ¿cómo es semejante al hombre? Por ejemplo, un ejemplo, aquí en la tierra, ¿quién es semejante al hombre? Un simio. El orangután, la familia de los simios, se aparecen al hombre, ¿no? Semejante, dice aquí. Entonces, en el cielo también, un ser viviente es semejante al rostro de hombre, parecido, no es igual. ¿Por qué estoy seguro que no es igual? No es igual, pues, porque así dice la palabra de Dios. Donde aquí mismo lo dice, es semejante. Semejante, ¿no? O en otras palabras, parecido. ¿Cómo estaban seguros? Porque el Señor dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo semejante a nuestro rostro, semejante a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dijo el Señor.
Nosotros somos la imagen de Dios. Si fuera que este ser viviente es semejante a Dios, o la imagen de Dios, dijera ahí, tenía la imagen de Dios. Sería igual que nosotros, humanos. Pero no, aquí está diciendo semejante, semejante dice, ¿no? Al rostro de hombre. El cuarto era semejante a una águila volando, semejante. Semejante a un león, a un becerro, semejante a hombre, semejante a un águila. 4 seres vivientes, pero vamos a ver quiénes son estos seres vivientes. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ojo, ojo. Acá está, ¿por qué decimos nosotros serafines? Un serafín tiene 6 alas. Lo que Ezequiel, el profeta Ezequiel vio el trono del Señor y también vio, pero a querubines. O sea, hay querubines y hay serafines. Aquí dice que tenían 6 alas. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno. Y alrededor y por delante, por dentro, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Miremos que estos serafines tienen, uno es semejante a un león, el otro es semejante a águila, el otro es semejante a hombre, el otro es semejante a un becerro. Por dentro y por fuera, dice. Por dentro estaban llenos de ojos y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ojos, o sea, tenían ojos por todas partes. ¿Por qué Dios ha hecho así a los serafines? Bueno, Dios tiene un propósito. Esos serafines están llenos de ojos. ¿Y por qué el Señor no nos ha puesto bastante ojos? Miraríamos, pues, ¿no? Los 360 grados miraríamos qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? 360 grados. ¿Por qué Dios ha hecho estos serafines? ¿Por qué tienen bastante ojos? No lo sabemos ahora, no dice la Biblia. Después lo sabremos. Después lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Podemos preguntar al Señor, ¿por qué has hecho, Señor, esto a los serafines con tantos ojos, Señor? Podríamos de repente preguntar al Señor, ¿no? Bueno, no cesaban estos seres de decir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está. Estos serafines, su misión, ojo, su misión es, ¿qué cosa? El tema arriba dice la adoración celestial. Adoran al Señor, alaban al Señor, dan acción de gracia al Señor. Estos reconocen al Señor, santifican al Señor. Santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso. El que eras, el que eres y el que has de venir. Santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso. O sea, continuamente como si fuera día y noche, porque en el cielo no hay noche, ¿no? Sino cuando aquí dice día y noche significa que continuamente no se cansan de glorificar al Señor. Esa es la misión de los serafines. Versículo 9. Siempre que tus seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahí lo dice quién es el que está sentado en el trono. ¿Ve? El que vive por los siglos de los siglos.
¿Quién es? Nuestro Padre Celestial, el Creador, el poderoso, el Señor del universo, nuestro Dios, el que nos amó, el que nos envió a Jesucristo para limpiarnos, salvarnos, darnos oportunidad de regresar para vivir con Él en el cielo. ¿Por qué digo para volver? Porque si doña Eva, nuestra abuela, no hubiese pecado, nuestro abuelo Adán no hubiese pecado, estuviéramos viviendo en el mismo cielo con Dios, nuestro Padre Dios. Porque el Señor lo sacó del cielo, el Señor lo hizo de la tierra, pero lo sacó del cielo para que no extienda la mano y vivan para siempre comiendo del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Porque si comían del árbol de la vida, seríamos semejantes al diablo y a los demonios que no mueren, nunca, no mueren. No tendríamos salvación, estaríamos condenados por la eternidad. O sea, Dios hizo haciendo un favor, sacando a nuestra abuela Eva y a nuestro abuelo Adán de la presencia del Señor, del tercer cielo. También a quién sacó, al diablo, pues. Lo sacó, pero el diablo trató de no salir del cielo, no quería salir del cielo. Hacía esfuerzo, él decía, luchemos, luchemos, decía a los ángeles caídos, luchemos, no nos dejemos botar de aquí, esta es nuestra casa, el cielo. Además vamos a votarle a Dios, vamos a quitarle su trono y yo me voy a sentar ahí, decía el diablo. O sea, un loco, ¿no? El diablo es un loco, re loco. Parece que el cerebro había un cortocircuito. ¿Cómo es que va a levantarse con su creador? Imposible de el barro decirle al alfarero, tratar de discutirle, tratar de decirle al alfarero, yo soy como tú. No, pues barro, pues, es criatura, es una creación de Dios. Pero el diablo, en su locura, en su soberbia, en su orgullo, no reconoce eso. Es que trata de pelear en el cielo, le dieron un lapo y una patada y lo tiraron a él y a los demonios aquí a la tierra. Mejor el Señor lo hubiese metido al fondo del sol ahí que se quemen, pues. Claro, pues. Pero, si fuera así, estuvieran en el sol ahí gritando, quemándose, bueno, pues lo hubiese metido dentro de la luna, ya pues ya. Su cárcel fuera la luna o Marte, pues ahí ya que está alrededor hay bastante gases nocivos. Ahí lo hubiese encerrado el Señor. Pero yo pregunto, ¿cómo seríamos probados nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo seríamos probados? Porque aquí para ser probado el hombre, el diablo es necesario. Parece mentira. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha creado lo bueno y lo malo. O sea, ya Adán y Eva fueron probados, pero son carne, pues no, mueren. Fueron probados. Pero ¿y sus hijos quién los probó? ¿Cómo fueron probados? ¿Y sus nietos quién, cómo, de qué manera iban a ser probados? O sea que el diablo es un elemento negativo, pero necesario en otras palabras. Necesario. ¿Para qué? Para que la iglesia y los creyentes sean probados. Por ejemplo, ¿quién crucificó a Cristo a través de los sirvientes del diablo? El diablo, pues, ¿no? El diablo utilizó a unos instrumentos, por ejemplo, uno de ellos era Judas, ¿no? Entonces, la cruz de Cristo fue una prueba para Cristo, una prueba necesaria para salvar lo que estaba perdido. Nosotros, los que creemos en el Señor. Vamos a suponer que no hubiese diablo, que el Señor lo hubiese encerrado en la luna, ya está. Ya de aquí a los encierros no salen. Bueno, ahí estuviera el diablo y los demonios vivieran en la luna, dentro de la luna. Entonces, ¿cómo seríamos probados? De ninguna manera. Cristo no hubiese muerto tampoco. Nadie lo hubiese crucificado. Cristo
hubiese muerto de viejo. Cristo hubiese por lo menos vivido pues 200, 300 años, de repente como Adán 930 y de ahí moría. ¿Por qué? Porque Cristo nació de María y María era carne y hueso igual que nosotros. Tenía que morir. ¿O creen que María no ha muerto? ¿O se cree en el cuento del diablo, que el diablo dice que María no ha muerto, que María que si llega al cielo viva? Contradice la palabra de Dios, pues porque Cristo dijo que carne y sangre no heredan el cielo. No pueden entrar al cielo, carne y sangre. Por eso que Moisés y Elías y Enoc fueron traspuestos, transfigurados, convertidos en cuerpo de ángeles para que puedan entrar al cielo. Así también muchos creyentes cuando ven al Señor no habrán muerto, serán transfigurados, o sea, transformados. Entonces volviendo, dice en el libro de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué tanto se lamenta? ¿Por qué tanto te lamentas en tu enfermedad, en tu dolor? Lamentan en el pecado que has cometido. Dios ha creado lo bueno y lo malo. ¿Cómo seríamos probados? Bueno, Cristo, si no hubiese habido diablo, nadie crucificaba a Cristo. Los judíos lo hubiesen recibido con brazos abiertos. Nadie lo hubiese rechazado, nadie lo hubiese matado en una cruz, estuviéramos perdidos. Pero la muerte de Cristo nos salva ¿de qué? Del juicio final. Nos libra. Había un acta, dice, un acta firmada de muerte. ¿Por qué? Porque esa acta viene desde Adán y Eva, pues, ¿no? El Señor le dijo, si comes, morirás. Ahí está ya el acta escrita por la palabra de Dios, por la mano de Dios. Si comes, morirás. Y Dios no puede retroceder porque Él es el Rey eterno. Él es un Rey. Lo que dice es hecho. Lo que afirma, bueno, tiene que cumplirse. Si comes, morirás. Ya está. No hay otra cosa. Ya lo dijo el Señor. Y es una orden. Bueno, entonces, si no hubiera diablo, nadie sería probado. Job tampoco hubiese sido probado. Si hubiera diablo, bueno, no hubiera ladrones, no hubiera tramposos, no hubiera prostitutas, no hubiera mal, no hubiera nada, pues no hubiera guerra, no hubiera nada. Entonces aquí el ser humano en la tierra es probado. Eso lo dijo el Señor, le dijo a Caín. Si tú haces lo malo, el pecado está a la puerta, el diablo está a la puerta para ofrecerte lo malo. Pero recuerda, yo te he dado libertad para que hagas lo bueno, dijo, no para que lo malo. Porque hay un juicio final donde yo te voy a juzgar por tus obras buenas y por tus obras malas. Entonces, si aquí no hubiera diablo, sería una paz, sería un huerto del Edén. Y si fuera un huerto del Edén donde no hay enfermedad, no hay nada, todo es bendición, ¿para qué queremos ir al cielo? Pues, ¿no? ¿Para qué? Si aquí sería el cielo. O sea, nadie sería probado, nadie se mataría, nadie se envidiaría, nadie. Lo que va a suceder en el milenio, pues en el milenio el diablo va a ser encerrado. El falso profeta y el anticristo ya no están, inauguraron el lago de fuego. El Señor lo lanzó allá. El diablo será atado, amarrado en el infierno por 1000 años. Y entonces ya no habrá plagas, la serpiente ya no morderá a nadie, nadie derramará sangre de nadie. O sea, la víbora jugará con el niño, dice ahí en su cueva. Los leones ya no comerán sangre, no cazarán animales para matar, destruir, derramar sangre. Ya los leones comerán pasto como los bueyes. ¿Para qué queríamos entonces el cielo? Bueno, volviendo aquí, los seres vivientes son serafines, los ancianos que están aquí para glorificar, alabar al Señor continuamente. Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Está hablando que ha de venir a la tierra, no ir al cielo, ¿no? Aquí está hablando el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ha de venir a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Y aparte de eso, también va a juzgar el Señor a los ángeles también. Ahí van a ser condenados los ángeles caídos. Bueno, siempre que aquellos seres vivientes glorifican a Dios y acción de gracias a Dios, entonces los 24 ancianos, el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está. Todo lo que Dios creó lo hizo nuestro Padre Celestial. Él es el creador. Él ha creado a estos seres vivientes, ha creado a los 24 ancianos. ¿Qué más representan los 24 ancianos? Están para glorificar y dar acción de gracias. ¿Y qué más? Adoran a Dios, tiran sus coronas delante del Señor. Eres digno, Señor, de recibir la gloria y alabanza de toda tu creación. Señor, nos inclinamos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres el poderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir. Dios grande, misericordioso, bueno, amoroso, porque eso es lo que es el Señor. Dios es amor. Con amor ha hecho el Señor. Miren la creación, hermano. La creación, la tierra está llena de la gloria de Dios. A ver, busquen un planeta donde hay vida, donde hay flores, hay millones de aves, de seres vivientes, cada uno tiene su hábitat. Es una maravilla, una maravilla. La tierra está llena de la gloria de Dios y si nosotros somos buzos, nos vamos de abajo en el agua, hay millones de plantas acuáticas, animales, millones de animales, pequeños, grandes, visibles e invisibles. Hay animales invisibles que a simple vista no se puede ver. En la tierra también hay seres invisibles que no podemos verlo con la vista humana, se ve con microscopio. Son las bacterias, los virus, por ejemplo, los microorganismos. O sea que Dios es lo máximo. Aquí dice: tú creaste todas las cosas, por tu poder viven y existen, por tu voluntad, Señor, fueron creadas. Y la Biblia dice en Salmos que Dios da su alimento a su tiempo, a toda su creación. Pero si son millones de seres vivientes, pero el Señor a cada uno lo tiene en su mano y a cada uno le da su alimento a su tiempo. ¿Cómo Dios da de comer a tantos millones de seres visibles y invisibles? ¿Cómo que esa capacidad tan inmensa, esa capacidad de recordar todo, una memoria gigantesca, es como tener una computadora gigantesca que controla todo el universo? ¿Cómo es posible que Dios controla los millones de estrellas? Cada una tiene una luz diferente. Los planetas. O sea que la creación de Dios y el poder de Dios es infinito. Entonces estos ancianos, ¿qué hacen? Glorifican a Dios y están ahí para adorar a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros lleguemos allá, igual manera dice que le serviremos al Señor continuamente, día y noche seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. ¿Tendremos corona? Ah, claro que tendremos corona, pues, hermano. O sea, seremos semejantes o parecidos a estos ancianos que están ahí. Pero ¿y por qué? ¿Por qué simbolizan ancianos? ¿Por qué no son jóvenes o son muchachitos, no? ¿Por qué? Porque el Señor también simboliza como anciano, se ve como anciano. Porque aquí en la tierra, a ver,
Hay un refrán que dice que el que se acuesta con muchachos sale orinado, meao. Un muchacho está en crecimiento, tiene todos no, su pensamiento está madurando y así, por eso que un muchacho comete muchos errores, pues, ¿no? Porque está en crecimiento emocional, físico y también espiritual, pues, ¿no? Un muchacho, ¿no? Como que por rato razona, por rato se aloca y así. Hasta que va madurando y una persona madura ya ya piensa diferente, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño. Cuando era joven, bueno, actuaba como joven. Pero ahora ya soy adulto, pienso como adulto, ¿no? Cristo dijo lo mismo, el Señor le dijo a Pedro lo mismo. Cuando eras adolescente ibas a donde la reverenda gana se te daba. Cuando eras joven te ibas a donde querías, hacías lo que querías. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, Señor, sí me acuerdo. Ah, pero ahora otro es el que te ordena y te sigue y te manda. ¿Qué haces aquí, Pedro? Es que he venido a pescar, Señor, a pescar, ¿sabes qué? Y mis amigos, mis compañeros, apóstoles, yo dije, voy a pescar, y ellos también dijeron, vamos nosotros contigo, te acompañamos, Pedrito, vamos a pescar. Y resulta, Señor, que nada pescamos, toda la noche no pescamos nada. Claro, has venido a perder el tiempo acá. ¿Por qué no viniste a la playa y entonces ordenaste así como yo he ordenado? ¿No he visto que yo tiren a la derecha? Ya no podían sacar la red de tantos peces. Tú, Pedro, que eres el jefe de tus hermanos, así hubiese venido acá y hubiese dicho, muchachos, agarren la red, tiren la red, ya, en el nombre del Señor y sáquenle y vamos allá, ya, cocinen, coman pescado hasta hartarse y ¿sabe qué? Pero vamos a hacer vigilia mejor en lugar de pasar el tiempo toda la noche aquí pescando. O sea, el Señor lo que le da a mostrar es que Él debe ordenar, nada más, no pasar el tiempo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, pastorea mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes. Bueno, pastorea mis ovejas. Cuando eras muchacho y joven, hacía lo que querías. Ahora yo te ordeno. Ya piensa como adulto. Lo dijo el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si el Señor tiene aquí una tira de muchachitos, ¿no? No son ancianos, hay 24 tronos, ya una tira de muchachitos adolescentes ahí con su corona de oro, se agarran a jugar, se tiran las coronas uno para allá, otro para acá, no adoran al Señor, y pues todos una tira de irresponsables, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No? Por eso es que el mismo Señor tiene aspecto de anciano. El anciano que es ya una persona muy responsable, que tiene mucha experiencia, que sabe lo que hace, sabe dónde está parado, sabe dónde está sentado. El anciano es un consejero. La palabra en la Biblia, anciano, significa príncipe del pueblo de Dios. Príncipe en la tierra. Príncipe. Esos ancianos eran los príncipes del pueblo de Dios. Por eso el Señor tiene a estos ancianos que saben lo que están diciendo, que reconocen, glorifican, alaban al Señor y sus coronas lo tiran delante de Dios en señal de sumisión. A pesar que tienen coronas, pero ellos sacan la corona y, Señor, somos tus sirvientes. Y otra cosa es sus seres vivientes, sus seres vivientes, con aspecto de becerro, aspecto de león, aspecto de hombre, aspecto de águila. ¿Qué hacen? Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que has de venir.
Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que has de venir. Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que has de venir. Así continuamente están glorificando y santificando al Señor. Dios los ha creado para esa misión. Entonces, cuando lleguemos, ¿qué dice la Biblia? Seremos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, la primicia de sus criaturas. ¿Estaremos a dónde? Estaremos ahí con el Señor. Porque ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde estaremos nosotros? A la diestra de Jesús. ¿Quién lo ha dicho? El mismo Jesús. El que venciere, le haré sentar en mi trono, así como mi Padre me ha hecho sentar en su trono. Estaremos ahí en ese lugar maravilloso, en la sala del tercer cielo donde vive Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 21. El primer cielo, la primera tierra pasaron, las cosas pasaron, el mar ya no existía más. Y también dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos que sufrieron aquí en la tierra. Quedará un recuerdo nada más. Y el Señor enjugará nuestras lágrimas de los ojos de aquellos que sufren por el Evangelio, por la palabra de Dios. Sufren en ayunos, en vigilias, ¿no? En afrentas, en persecuciones. Este es un lugar de trabajo, la viña del Señor. Es como cuando uno está trabajando, pues. Cuando una persona aquí en la tierra, lo físico es un reflejo de lo espiritual. Lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Cuando una persona se consigue un patrón, va a trabajar, pregunto, ¿está jugando? ¿Está bañándose? No, está trabajando, está en el trabajo. ¿Hasta qué hora? La hora de descanso. La hora que sale en la tarde dice, no, ya al fin trabajé, terminé un día en victoria. Y así hasta que termina la semana le pagan su sueldo ya. Eso significa que cuando terminemos nuestro trabajo, ¿qué vamos a hacer? A reposar, entramos en el reposo del Señor. Eso simbolizaba también el día de reposo, pues, que cesaban las obras terrenales y entraba ya en la presencia del Señor a reposar. La Biblia lo dice, que reposarán de sus obras, pero sus trabajos siguen con ellos, dice. O sea, la obra que hicieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿dónde está? Está reposando ya de eso. Usted entró al reposo del Señor. Pero sus trabajos, lo que él escribió por el Espíritu Santo, la enseñanza, sigue hasta el último, hasta el fin. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, lo que nosotros estamos diciendo, enseñando, y lo que nosotros enseñamos, seguirá de generación en generación hasta que ya no haya más que ninguna generación. Hasta el fin, pues. Se dan cuenta que la única obra que más vale es sembrar la preciosa semilla. Por eso es que la Biblia dice, el que trabaja con piedras, se hiere con piedras. El que trabaja cocinando, se va a quemar. Trabaja haciendo vallado, le morderá la serpiente. En todo trabajo hay peligro. Pero el que predica la palabra de Dios, ¿en qué peligra? ¿Peligra en algo? Bueno, sí, hay peligro de las persecuciones, de las blasfemias, los enemigos por dentro y por fuera, o sea, por todas partes. Hay peligro también. Pero, el Señor dijo, gócese y alégrese porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardón. El apóstol Pablo decía la corona, el supremo llamamiento, alcancemos, corramos como atletas, decía, ¿no? Para ganar el premio. Estaremos al lado del Señor, ahí donde vemos estos seres vivientes que santifican al Señor continuamente, estos 24 ancianos, en ese lugar
donde esté el trono de nuestro Creador y Padre de toda la creación. Cristo dijo que es nuestro Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y también enseñó en el Padre Nuestro, en la oración. Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí está nuestro Padre. ¿Y por qué nuestro Padre? Dirá alguien. Yo tengo mi papá aquí en la tierra. Ese es el papá terrenal, pues, ¿no? Pero el papá de la creación y que el Señor nos formó, no es nuestro Padre terrenal. Es el mismo Creador. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice, nuestro embrión, ¿vieron? Sus ojos. Todo lo que tenemos en el cuerpo, en su libro está descrito. O sea, el plano de nuestro cuerpo físico lo tiene en su libro del Señor. Y cada plano de cada ser humano es diferente. Ojo, por eso ni siquiera la huella digital se iguala a uno. Son millones de seres humanos, pero no son iguales. No son iguales. No somos iguales, somos diferentes. Se dan cuenta la gran capacidad de Dios. Por eso que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son un pensamiento del Señor. Porque así como hay distancia entre el cielo y el tercer cielo, una distancia infinita que no podríamos alcanzar nunca a millones de años luz si fuéramos en un cohete, jamás podríamos alcanzarlo. Así son los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. De Dios son infinitos, insondables son sus caminos, dice la Biblia. Insondables. Así que aquí está nuestro Padre Celestial para que nosotros conozcamos, miremos, le adoremos, le glorifiquemos y nos inclinemos como hacen estos ancianos. Así es la adoración celestial. ¿Quieres aprender a adorar a Dios? Aprende a adorar a Dios. Santifica al Señor día y noche. Estés caminando, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que has de venir. Te acuestas en tu cama igual, glorifica, santifica al Señor. Santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso. Arrodíate y ora al Señor. Para eso aprendemos la palabra de Dios. ¿Para qué? El Señor dijo, escudriñen la Escritura, lean la Escritura. Así podemos conocer al Señor. Yo he visto algunos hermanos que quieren servir a Dios y se han puesto de nombre Ministerio de Alabanza y se ponen a pasar el tiempo así en su cabeza a tratar de componer una canción a Dios. Mire, yo a algunos de ellos les he regañado, hermano. He dicho, ¿qué haces tú, el director del grupo, qué haces tú pasando el tiempo si tú puedes poner música a la palabra de Dios? Cuando pongas música a la palabra de Dios, que fue dirigida por el mismo Espíritu Santo, tú no necesitas inventar componer ninguna canción. Ponle música a la palabra de Dios. Mira 150 capítulos de Salmo que son alabanzas al Señor. Pide que el Señor te dé sabiduría y vas a ver que cuando tú cantes, pongas música a la palabra de Dios y lances ese cántico al aire libre, estás sembrando la palabra de Dios. Y esa palabra que tú siembres será un mensaje para el pecador, para el descarriado, ¿no? Para las almas que se vuelvan a Dios. Es importante la palabra de Dios. Amén. Hemos terminado el capítulo 4. Mañana toca el capítulo 5. El rollo y el cordero. El rollo. ¿Qué es el rollo? La agenda del Señor. Vamos a conocer mañana la agenda del Señor. La agenda. Su agenda del Señor. Hay que estar orando que el Señor nos dé sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder, mediante su Santo Espíritu, interpretar la palabra de Dios. Amén.
Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor por el Evangelio eterno. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor y Padre Santo, gracias por tu misericordia y por tu amor, porque tú siempre estás con nosotros, siempre escuchas nuestra oración cuando te pedimos que sea nuestro Maestro. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Cuídanos, guárdanos y aplasta al diablo, destruye Señor toda obra maligna, vuélvelo contra su propia cabeza y líbranos de tentación. Ayúdanos a pasar las pruebas en victoria. Gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias Señor. Ahora Señor, cuídanos, guárdanos, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus predicadores que predican tu palabra verdadera y levanta más predicadores Señor. Cuídanos como dice Salmo 91, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.